El barrio de San Gregorio amanecía con el aroma a pan recién horneado y las risas de niños en bicicletas. En la casa número 128, sin embargo, el silencio era espeso. Don Ernesto, de 82 años, había dejado de salir al jardín desde que su esposa falleció. Vivía solo, con la memoria cada vez más frágil y las piernas menos obedientes. La llegada de Clara, la nueva cuidadora, había sido recomendada por un conocido del club de ajedrez. Era joven, elegante, de voz suave y acento extranjero. Mostró referencias impecables y una sonrisa encantadora. «Parece un ángel», dijo doña Matilde, vecina de al lado, al verla por primera vez. Nadie imaginaba lo que esa sonrisa ocultaba. «Buenos días, don Ernesto», saludó Clara esa mañana, abriendo las cortinas del cuarto principal con una delicadeza estudiada. «Vamos a ponernos de pie, que el sol nos espera». Don Ernesto la miró con cierta confusión. «¿Y tú quién eres?» «Soy Clara, su enfermera. Llevo una semana aquí. Ayer hablamos del partido de fútbol. ¿Lo recuerda?» Él frunció el ceño. Algunas veces, sí recordaba. Otras, las caras se mezclaban como sombras entre sus pensamientos. Clara aprovechaba esas lagunas. Lo convencía de que ya habían hablado, que él mismo había aprobado ciertas decisiones. Una firma aquí, una autorización allá. Y cuando don Ernesto dudaba, ella soltaba una carcajada dulce. «Ay, don Ernesto, está usted igualito a mi abuelo. Siempre se hace el olvidadizo». En la cocina, sin embargo, su tono cambiaba. Si Ernesto dejaba caer algo, ella apretaba los labios y murmuraba con desprecio. Si no comía rápido, lo regañaba con voz baja pero firme. «No tengo todo el día, ¿entiende? Muévase». Afuera, los vecinos comenzaban a notar detalles. Ernesto, que solía saludar desde su porche, ya no se veía. Las cortinas estaban siempre cerradas. Y cuando doña Matilde tocó la puerta con una tarta, Clara apenas entreabrió. «Don Ernesto está descansando». «Gracias, pero no puede recibir visitas». Matilde regresó con el ceño fruncido. Algo no estaba bien. Lo sentía en los huesos. Pero Clara era cortés, educada, demasiado. Lo que nadie sabía era que, lejos de ser enfermera, Clara era una fugitiva. Su verdadero nombre era Ivana Leclerc, buscada en Bélgica por estafa, suplantación de identidad y manipulación financiera a ancianos. Cambió de país, de acento, de vida. Y ahora tenía un nuevo objetivo: la casa de don Ernesto. Una propiedad valuada en millones y sin herederos visibles. Al menos, eso pensaba ella. Pero esa misma tarde, una joven bajó de un taxi frente a la casa número 128. Cabello rizado, mochila en la espalda, mirada firme. Tocó el timbre 3 veces. Clara, al abrir, la observó de arriba abajo. «Sí, soy Camila, nieta de Ernesto. Vine a pasar unos días con él». Clara tardó un segundo en reaccionar. Ese nombre no estaba en ninguno de los documentos que había visto. «Vaya, qué sorpresa. Tu abuelo nunca mencionó que tendría visita». «Porque no lo sabía. Es una sorpresa». «¿Está?» Clara tragó saliva y esbozó una sonrisa. «Claro, pasa. Justo está descansando. ¿Quieres té?» Desde el fondo de la casa, Ernesto levantó la voz, emocionado. «¿Camila?» Clara cerró la puerta detrás de la joven, con los ojos fríos como cuchillas. «Camila, hija», exclamó don Ernesto desde su sillón reclinable, con los ojos vidriosos de emoción. «¿Eres tú de verdad?» «Soy yo, abuelo», respondió ella corriendo a abrazarlo. No podía más con la distancia. «Vine a quedarme unos días contigo». «¿Y tu madre? ¿Está bien?» «Todos están bien. Mamá te manda abrazos». «Pero esta vez quise venir sola. Quiero pasar tiempo contigo, como antes». Mientras Ernesto la abrazaba con ternura, Clara observaba desde la puerta con una expresión tensa. Esa nieta no estaba en sus planes. Su presencia era una amenaza real. «¿Dónde vas a dormir?», preguntó el abuelo. «¿Todavía está la habitación de huéspedes?» «Claro que sí», intervino Clara rápidamente. «Ya está lista para recibirte. Acompáñame, Camila». Camila tomó su mochila, pero antes de seguirla, lanzó una mirada larga al interior de la casa. Algo se sentía diferente. Las cortinas eran nuevas, los cuadros antiguos habían desaparecido. Ya no estaban las macetas de su abuela ni el reloj de péndulo que solía sonar cada hora. Todo parecía más impersonal. «¿Qué pasó con la casa?», preguntó en voz baja. «Nada», respondió Clara con una sonrisa forzada. «Solo hicimos algunos cambios para que don Ernesto esté más cómodo».
Cuando Clara salió del cuarto, Camila cerró la puerta detrás de ella y se acercó a la ventana. Al otro lado del jardín, vio la terraza de la vecina, doña Matilde. Con un gesto rápido, levantó la mano. Matilde le respondió el saludo, pero con una expresión de preocupación. Luego se llevó los dedos a los labios pidiendo silencio y, con los ojos, señaló la casa. Camila frunció el ceño. Era una advertencia. Esa noche, al preparar una taza de té para su abuelo, entró en la cocina con sigilo. El botiquín donde siempre estaban los medicamentos estaba cerrado con un pequeño candado. ¿Desde cuándo? Recordaba que antes su abuelo manejaba sus medicinas sin problema. También buscó la tetera de cerámica que su abuela usaba siempre. Estaba rota, escondida en el fondo del cubo de basura. Durante la cena, Clara sirvió porciones exactas. Ni una cucharada de más. Tome todo, don Ernesto. Recuerde lo que dijo el doctor. Nada de dejar comida en el plato. ¿Qué doctor? Preguntó Camila, tomando su tenedor. Un especialista que lo vio en la clínica del centro. ¿Y cómo se llama? No lo recuerdo ahora mismo. Pero tengo la tarjeta guardada por ahí. Camila sonrió, pero sus ojos estaban fijos. Algo no cuadraba. Esa misma noche, cuando Clara se encerró en su cuarto, Camila se levantó en silencio. Fue al dormitorio de su abuelo. Él dormía profundamente, con una respiración más pesada de lo normal. En la mesa de noche había un frasco nuevo. El nombre del medicamento le resultaba extraño, y la dosis estaba escrita a mano, con letra diferente. Tomó una foto. Luego regresó a su cuarto, encendió el portátil y buscó el nombre del medicamento. Ansiolítico de uso restringido. No recomendado para personas mayores con deterioro cognitivo. En varios países, su distribución está prohibida. La página también incluía una advertencia. Ha sido utilizado en casos de abuso para inducir estados de confusión y dependencia. Camila cerró la pantalla con fuerza. Clara no era quien decía ser. Y su abuelo estaba en peligro. Lo que no sabía era hasta dónde sería capaz de llegar esa mujer. A la mañana siguiente, Camila se levantó temprano. Clara ya estaba en la cocina, preparando el desayuno con una sonrisa ensayada y un tono de voz perfectamente amable. Buenos días, dormilona. Preparé pan tostado y fruta. ¿Te gusta el café con leche? Sí, gracias, respondió Camila, observando con atención cada movimiento. Don Ernesto aún no se levantaba. Según Clara, necesitaba descansar porque había dormido mal. Pero Camila lo había escuchado roncar profundamente toda la noche. Algo no cuadraba. Mientras Clara se alejaba para buscar los medicamentos del abuelo, Camila aprovechó para revisar el cajón del comedor. Entre los manteles, encontró una carpeta con papeles. Varios eran fotocopias mal hechas, autorizaciones, recetas médicas, formularios de clínicas que jamás había oído nombrar. Todos con la firma de Ernesto, pero ninguna con su caligrafía habitual. Volvió a guardar todo antes de que Clara regresara. ¿Pasa algo?, preguntó Clara al verla cerca del cajón. Nada. Buscaba servilletas, respondió Camila con naturalidad. Más tarde, Camila cruzó discretamente el jardín trasero y tocó en la ventana de doña Matilde. La mujer, que ya estaba regando sus plantas, se acercó con una mirada preocupada. Sabía que ibas a venir, niña. No podía decirte nada ayer. Esa mujer, Clara, algo oculta. Lo sé. Y necesito su ayuda. Entraron por la puerta lateral. Camila le mostró las fotos del frasco de medicamentos, las recetas escritas a mano y le contó sobre las firmas sospechosas. ¿Sabe algo más sobre ella? Solo que llegó hace unos 3 meses. Parecía perfecta. Muy educada, muy amable, pero don Ernesto cambió desde su llegada. Ya no salía. No hablaba con nadie. Y la semana pasada, vi cómo ella le gritaba en el patio trasero. Cuando me acerqué, fingió que todo estaba bien. Tengo que hacer algo, dijo Camila. Pero no tengo pruebas suficientes. Doña Matilde se levantó con dificultad de la silla y fue hasta una pequeña vitrina. Sacó de un compartimento escondido un objeto cuadrado envuelto en un pañuelo. Esto me lo regaló mi nieto. Una camarita. Dice que graba todo. Pensé que nunca la usaría, pero tal vez sea el momento. Camila la sostuvo con las 2 manos. Era diminuta. Podía ocultarse fácilmente en un estante, una planta, un reloj. Si logramos grabarla cuando piensa que nadie la ve, podríamos desenmascararla. Cuenta conmigo, niña. Lo que esa mujer le hace a tu abuelo no es solo cruel. Es peligroso. Esa noche, mientras Clara preparaba la cena, Camila colocó discretamente la cámara en el marco de la puerta que daba a la cocina. El ángulo era perfecto. Grabaría cualquier interacción entre Clara y su abuelo.
Luego colocó otra, más pequeña, dentro del reloj de la sala. Cuando volvió al comedor, Clara la miró con una ceja levantada. ¿Todo bien? Sí, dijo Camila con una sonrisa inocente. Solo estaba admirando la decoración. La casa se siente diferente. Pero ya me acostumbraré. Clara no respondió. Solo asintió con una expresión indescifrable. Luego sirvió los platos. Camila observó cómo, antes de poner la comida frente al abuelo, sacaba una pequeña pastilla del bolsillo y la deslizaba bajo la servilleta. Camila contuvo el aliento. Esa cámara tenía que haberlo captado. La grabación, si todo salía bien, cambiaría el rumbo de todo. A la mañana siguiente, Camila despertó antes del amanecer. Aguardó en silencio hasta que Clara salió a caminar, como hacía todos los jueves. Era su momento. Corrió hasta la casa de doña Matilde, donde habían dejado conectado el dispositivo con las grabaciones. La mujer ya la esperaba con 2 tazas de café caliente y el semblante tenso. ¿Lista? Lista. Insertaron la tarjeta de memoria en el portátil y comenzaron a ver la primera grabación. La imagen no era perfecta, pero el sonido era claro. Allí estaba Clara, con la sonrisa apagada, acercándose a don Ernesto mientras él intentaba recordar en qué día vivía. Don Ernesto, no discuta, decía ella con voz baja, casi susurrante. ¿Ya firmó estos papeles ayer? ¿O acaso también olvidó eso? ¿Papeles? ¿Qué papeles? Los de la clínica. Para que yo pueda retirar su pensión. Usted mismo lo dijo. Confío en ti, Clara. No recuerdo haber dicho eso. Claro que lo dijo. ¿Acaso está perdiendo la memoria otra vez? Camila sintió un nudo en la garganta. Su abuelo no parecía confundido por la edad, sino manipulado. En la grabación siguiente, captada desde la cocina, Clara se veía claramente deslizando una pastilla en el té del anciano. La misma pastilla cuya imagen Camila había investigado días atrás. Eso lo mantendrá tranquilo, murmuraba Clara para sí, con una mueca de fastidio. Pero la última grabación fue la que las dejó sin aliento. En ella, Clara hablaba por teléfono, caminando de un lado a otro del comedor. Su acento cambiaba sutilmente, su tono se volvía más agudo. Sí, en 2 semanas firmará la cesión total. Nadie sospecha nada. Ni siquiera la mocosa esa que llegó de repente. Camila, creo que se llama. No será problema. Si se pone terca, haré que Ernesto diga que está desequilibrada. Camila llevó una mano a la boca. ¿Escuchaste eso? Quiere que mi abuelo me declare como inestable. Y lo hará, si ella sigue manipulándolo así, dijo Matilde. Ya lo ha hecho antes, con él. Camila cerró la laptop con fuerza. Ya no era solo una intuición. Era una verdad filmada. Tengo que llevar esto a la policía. Tengo un contacto en el centro comunitario, dijo doña Matilde. Él trabaja con víctimas de abuso a personas mayores. Si hay alguien que puede mover esto rápido, es él. Esa tarde, mientras Clara arreglaba las flores en el jardín delantero, Camila y doña Matilde salieron discretamente por la parte trasera rumbo al centro comunitario. Lo que no sabían era que Clara ya había notado algo extraño. Ao entrar nuevamente en casa, se usó los foram directo para o relojio de parede. Un leve reflexo metálico no interior da madeira fez seu rosto endurecer. Aproximouse devagar. Ao olar como atencao, viu a pequeña lente da cámara piscando discretamente. Seu sorriso se desfez. ¿Qué crees que estás haciendo, mocosa? Camila regresó del centro comunitario con un mal presentimiento. El aire se sentía más denso al entrar en la casa. Clara no estaba a la vista, pero algo en el ambiente había cambiado. ¿Abuelo? Llamó, dejando la mochila en la entrada. Está en su habitación, dijo una voz detrás de ella. Camila se giró de golpe. Clara estaba allí, en medio del pasillo, con los brazos cruzados y una mirada de hielo. Ya no sonreía. Ya no fingía. ¿Qué estabas buscando en el reloj de la sala, Camila? Yo, titubeó, pero su mirada se mantuvo firme. Solo estaba limpiando. Ah, claro, dijo Clara, avanzando un paso. ¿Y también limpiaste el marco de la cocina? ¿Y detrás del florero del comedor? Camila retrocedió ligeramente. Tienes curiosidad, demasiada curiosidad para una nieta que vino a visitar a su abuelito, ¿no crees? Solo quiero saber por qué estás medicando a mi abuelo sin receta médica. ¿Y por qué lo estás haciendo firmar papeles que él no entiende? Los ojos de Clara brillaron por un instante. Se inclinó hacia ella. ¿Sabes qué es lo triste, Camila? Que si hablas con alguien, van a creer que estás inventando todo. Tú eres solo una niña que vino de visita. Yo, en cambio, tengo un poder notarial firmado. Y grabaciones donde tu abuelo me llama su única familia de confianza.
Camila sintió un escalofrío. A cada palabra, Clara se despiadazó a máscara de enfermeira y revelaba una frieza asustadora. ¿Qué quieres? Preguntó Camila con voz baja. Quiero que hagas la maleta. Esta misma noche. Te vas de esta casa. Si no lo haces, bueno, recuerda que tu abuelo firmó un documento la semana pasada declarando que estabas emocionalmente inestable. ¿Quieres que lo entreguemos a la policía? ¿O a servicios sociales? Tú estás loca, dijo Camila, retrocediendo un paso más. ¿Y tú crees que no he hecho esto antes? Susurró Clara con una sonrisa torcida. Pregunta en Bélgica, en Suiza o en Guatemala. Claro, si logras llegar viva a alguno de esos lugares. En ese momento, se escuchó un golpe seco en la puerta. Clara giró la cabeza, sobresaltada. Camila aprovechó para correr al cuarto de su abuelo y cerrar con llave desde dentro. Abuelo, despierta. Tenemos que salir de aquí. Don Ernesto, aún somnoliento, la miró con confusión. ¿Qué pasa, Camila? Clara no es quien dice ser. Está en peligro, abuelo. Los dos estamos en peligro. Pero, ella me cuida. Ella me ayuda. No, abuelo. Ella te está envenenando poco a poco. Y quiere quedarse con todo lo tuyo. En ese momento, un golpe fuerte sacudió la puerta. Camila, abre ahora mismo. Camila temblaba. Su teléfono vibró. Era doña Matilde. No salgas. Ya viene la policía. Mostramos los videos. Resiste. Camila respiró profundo. Colocó una silla contra la puerta. Abrazó a su abuelo. Susurró. Ya casi termina, abuelo. Solo resiste. La verdad ya está saliendo. Camila, abre esa puerta ahora o la tiraré abajo. Rugía Clara desde el pasillo, golpeando con furia. Dentro del cuarto, don Ernesto sostenía la mano de su nieta. Aunque su mirada seguía algo nublada, algo en su interior comenzaba a despertar. Tal vez era el tono firme de Camila. Tal vez, el instinto de protegerla. Abuelo, escúcheme bien, dijo Camila con voz baja pero decidida. Usted no está perdiendo la memoria. Ella lo está drogando. Lo está manipulando. No es enfermera, es una impostora. Clara, ¿no es? Susurró él, confuso. No. Y no solo quiere quedarse con todo, abuelo. Ahora quiere que yo desaparezca. Pero ya no estoy sola. Doña Matilde, el centro comunitario, todos vieron las grabaciones. La policía ya viene en camino. Un golpe seco interrumpió sus palabras. Esta vez no fue contra la puerta del dormitorio, sino contra la entrada principal de la casa. Policía, abra la puerta. Manos arriba. Clara se paralizó en medio del pasillo. Por un segundo, intentó correr hacia la cocina. Abrió una gaveta, tiró papeles, rompió una receta médica, buscó los frascos, pero era tarde. «Quieto ahí. No se mueva», gritó un agente, apuntándola. Camila abrió la puerta del cuarto con el corazón acelerado. «Estamos aquí. Mi abuelo y yo estamos bien». Un oficial se le acercó con calma. «¿Eres Camila? ¿Tú grabaste los videos?» «Sí». Ella lo estaba envenenando. Lo manipulaba. Falsificó documentos. «Lo sabemos. Hiciste lo correcto. Gracias a ti, esto se detiene hoy». En cuestión de minutos, Clara fue esposada. Ya no gritaba, ya no lloraba. Solo miraba a Camila desde la patrulla con ojos vacíos. «No sabes con quién te metiste», susurró antes de que cerraran la puerta. Camila sostuvo la mirada. «No. Tú no sabes con quién te metiste», dijo con serenidad, mientras abrazaba a su abuelo. Don Ernesto rompió en llanto. «Perdóname, hija. Fui un tonto». «No, abuelo. Usted confió. El error fue de ella. Ahora está a salvo». Una ambulancia llegó poco después para llevarlo a un hospital. Allí sería atendido con dignidad, sin manipulación, sin miedo. Y mientras las patrullas se alejaban por la calle, Camila observó su casa con una mezcla de tristeza y alivio. Durante meses, había sido un lugar de engaño, pero ahora, por fin, volvería a ser un hogar. Habían pasado 2 semanas desde el arresto de Clara. Don Ernesto, aún en recuperación, ya mostraba signos claros de mejora. Su rostro, antes apagado, ahora irradiaba calma. Su memoria era más clara. Su humor, más ligero. Camila lo visitaba todos los días en el hospital. Le llevaba libros, jugos naturales, y a veces solo se sentaba a contarle lo que pasaba en el barrio. Don Ernesto solía cerrar los ojos y decir: «Gracias, niña. Gracias por no rendirte». Pero Camila sabía que su lucha no podía terminar ahí. Una tarde,
Al salir del hospital, se encontró con doña Matilde en la puerta del centro comunitario. Están organizando una charla sobre abuso a personas mayores. Quieren que tú hables, dijo la anciana, con una sonrisa orgullosa. Lo que hiciste salvó a tu abuelo. Y puedes salvar a otros. Camila dudó. Sentía miedo, vergüenza. ¿Y si nadie le creía? ¿Y si pensaban que solo había tenido suerte? Pero esa noche, mientras observaba los frascos vacíos que la policía le había devuelto como evidencia, supo que no era suerte. Fue valor. Y que debía usarlo. El salón estaba lleno. Personas mayores, enfermeros, trabajadores sociales y vecinos escuchaban en silencio mientras Camila subía al pequeño estrado improvisado. Mi nombre es Camila, y esta es la historia de cómo mi abuelo casi perdió la vida en manos de una impostora, y cómo descubrí la verdad gracias a una cámara oculta, y al amor. Contó todo. Sin adornos, sin pausas. Habló del gaslighting, de las firmas falsificadas, de los medicamentos. Pero también habló del miedo, del silencio, de cómo, por semanas, pensó que estaba exagerando, que nadie le creería. Pero la verdad es que hay muchas claras allá afuera, dijo. Y muchos eco-vados. Personas buenas, confiadas, solas. Por eso no basta con indignarnos. Tenemos que actuar. Y tenemos que hablar. El aplauso fue largo y cálido. Al terminar, varias personas se acercaron. Una señora lloraba mientras le decía que su madre había pasado por algo similar. Un enfermero joven le pidió ayuda para montar una campaña de prevención. Un periodista le ofreció contar su historia en un documental. Y Camila supo, en ese instante, que algo había cambiado. Que lo que había empezado con una sospecha se estaba convirtiendo en un movimiento. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su abuelo en el jardín, regando las plantas. ¿Cómo fue tu charla?, preguntó él, sonriendo. Creo que sembramos algo, abuelo. Y esta vez, va a florecer. ¿Cómo estás, rosas?, dijo él, señalando una que acababa de abrir. Resistieron el veneno, las sombras, pero aún así florecieron. Camila lo abrazó fuerte. Ya no sentía miedo. Porque ahora sabía que su voz tenía poder. Y no iba a callarse nunca más. El tribunal estaba repleto. Cámaras, periodistas, vecinos, funcionarios del centro comunitario, todos querían presenciar el juicio de la mujer que durante años se había escondido tras batas blancas y sonrisas falsas. Clara Rodríguez, o más bien, María Castillo, fue escoltada por 2 agentes. Llevaba el rostro serio, maquillaje ausente y un leve temblor en la mandíbula. Era la primera vez que se mostraba vulnerable. Por primera vez, sabía que no tenía el control. En la primera fila, estaban Camila y don Ernesto. A su lado, doña Matilde y otros vecinos que habían acompañado todo el proceso. Más atrás, los fiscales, defensores y varios trabajadores sociales invitados como observadores. Cuando el juez pidió silencio, comenzó la lectura de cargos. Fraude, falsificación de documentos, intento de envenenamiento, abuso a persona vulnerable, usurpación de identidad profesional. La lista parecía interminable. Clara mantuvo la mirada baja, pero Camila no apartó los ojos de ella. Ya no con odio, sino con determinación. El testimonio de don Ernesto fue doloroso. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Yo confiaba en ella. Me hizo sentir incapaz. Como si ya no tuviera valor. Pero era mentira. Todo era mentira. El fiscal presentó las grabaciones. Una tras otra. La sala escuchó con horror cómo Clara manipulaba, drogaba y planeaba robar. Las imágenes hablaban más fuerte que cualquier declaración. Cuando fue el turno de Camila, subió al estrado con paso firme. El juez la miró con respeto. Señorita, ¿puede contarnos cómo descubrió lo que ocurría? Yo solo escuché mi intuición. Vi que algo estaba mal. Y decidí actuar. Porque mi abuelo es lo más importante que tengo. Y porque nadie merece ser maltratado por alguien en quien confió. La sala aplaudió espontáneamente, a pesar del intento del juez de mantener el orden. Cuando el abogado defensor de Clara intentó sugerir que todo era un malentendido, que su cliente sufría estrés postraumático por una infancia difícil, fue la propia Clara quien lo interrumpió. Basta. Señora Castillo, no soy una víctima. Soy lo que ustedes ven. Y si quieren que confiese, lo haré. Porque ya no me queda nada que perder. Un silencio tenso envolvió la sala. Lo hice todo. Lo planeé. Me aproveché de don Ernesto. Y de muchos otros. Porque sabía que nadie los escucharía. Porque sabía que podía salirme con la mía. Pero me equivoqué. Sus ojos buscaron a Camila. Tú me derrotaste.
Camila no respondió. No necesitaba hacerlo. El veredicto llegó 2 días después, culpable en todos los cargos. La sentencia: 42 años de prisión sin derecho a reducción por buena conducta. Además, se ordenó la devolución de los bienes y la revocación de todos los documentos firmados por manipulación. Clara fue escoltada fuera de la sala sin mirar atrás. Don Ernesto abrazó a su nieta. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran de alivio. «Lo lograste, hija. Me salvaste la vida». Camila sonrió, apoyando su cabeza sobre su hombro. «Ahora vamos a vivir de verdad, abuelo. Sin miedo. Y con verdad». Había pasado 1 año desde aquel juicio que marcó un antes y un después en la vida de Camila y don Ernesto. La casa donde ocurrieron los abusos había sido recuperada legalmente, restaurada por completo y convertida en algo mucho más grande, el primer centro de apoyo y defensa para adultos mayores de la ciudad. Lo llamaron Rosas de Vida, en honor al jardín que Clara nunca logró marchitar. Camila, ahora con 21 años, combinaba sus estudios en trabajo social con la coordinación del centro. Todos los días recibía a personas mayores que necesitaban apoyo, información o simplemente compañía. Muchos venían a hablar, a llorar, a contar historias que habían guardado en silencio por años. Don Ernesto, con bastón en mano y una sonrisa renovada, se había convertido en una figura entrañable del lugar. A veces servía café, a veces contaba cuentos. Pero lo que más hacía era escuchar. Escuchar con paciencia, con empatía, con el corazón que casi la arrebataron. Una tarde, mientras Camila organizaba una charla, recibió una carta. Venía de una prisión federal, firmada por Clara Rodríguez. No la abrió de inmediato. La dejó en el escritorio y salió a regar las rosas, como hacía cada día. ¿No vas a leerla?, preguntó don Ernesto, al verla pensativa. No lo sé. ¿Para qué leer algo de alguien que solo trajo daño? Él sonrió. Porque incluso del daño pueden nacer nuevas fuerzas. Y porque a veces el perdón no se da por la otra persona, se da por uno mismo. Camila asintió. Más tarde, en silencio, abrió el sobre. Camila, no espero que me perdones. Pero sí quiero agradecerte. Gracias a ti, estoy enfrentando lo que hice. Estoy en terapia por primera vez en mi vida. Y aunque no sé si algún día podré cambiar lo suficiente, sé que merezco estar donde estoy. Sé que no soy buena persona. Pero tú sí lo eres. Nunca dejes de serlo. Clara. Camila dobló la carta y la guardó. No sentía odio. Ni alivio. Solo un cierre. Meses después, Rosas de Vida recibió un reconocimiento nacional por su labor. Camila subió al escenario para recibirlo. Vestía sencillo, pero su mirada irradiaba convicción. Este premio no es mío, dijo al micrófono. Es de todos los que alguna vez callaron por miedo. Es de todos los abuelos, abuelas, padres y madres que solo querían vivir sus últimos años con paz. Y también es de una niña que, hace tiempo, decidió escuchar su intuición y nunca más callarse. La ovación fue unánime. En la primera fila, don Ernesto aplaudía con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. Camila bajó del escenario. Abrazó a su abuelo. Y al oído, le susurró. Ahora sí, abuelo. Esto, recién empieza.